Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Hola, ¿cómo están? Les saluda Héctor Cabrera. Y yo, Carolina Franco. Hoy estaremos analizando el por qué el Evangelio está creciendo en América Latina. ¿Qué tiene que ver el protestantismo con este crecimiento? Además, ¿cuál es el índice en los países de América Latina? Hablaremos de la situación en Paraguay, México, Guatemala y República Dominicana. Nos acompaña el pastor Juan Cruz, reverendo Eric Salgado y el apóstol Reinaldo Franco Aquino. Bienvenidos. Esto es Actualidad Semanal. ¿Qué tiene que ver el auge económico, el trabajo y la mentalidad judaica en el crecimiento del Evangelio en América Latina? Veamos. Veamos primero el trabajo, un análisis de Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En el orden espiritual, el tiempo es infinitamente valioso, puesto que toda hora perdida es una hora que se roba al trabajo en servicio de la gloria de Dios. Por eso es importante y es moralmente criticable el ser inactivo en el tiempo, por lo menos cuando se realiza a costa del trabajo profesional. El trabajo en el mundo antiguo y en las comunidades primitivas no existía como término trabajo, en lo que hoy englobamos actividades asalariadas. En el mundo griego lo que se juzgaba era la cualificación entre actividades. El trabajo es el preventivo más eficaz contra todas aquellas tentaciones. Por eso el trabajo es fundamentalmente un fin absoluto de la vida prescrita por Dios. Crecimiento económico. Durante la época de los 80, el Evangelio empezó a demostrar crecimientos asombrosos. En comparación a las últimas 3 décadas, el crecimiento anual en la mayoría de los países es del 10%. Por lo menos, es importante mencionar que el catolicismo perdió fuerza en América Latina. En 4 décadas, entre 1970 y el 2014, de un 92% se pasó a un 62%. Y a la misma vez, la proporción de protestantes se incrementó de un 4% a un 19%, pero también tenemos que mencionar que ha crecido las personas sin afiliación religiosas que se declararon ateas, de un 0% al 8%. Un sondeo de entrevistas presenciales que se realizó en octubre del 2013 y febrero del 2014 en todos los países de habla hispana muestra el término protestante hace referencia a miembros de iglesias protestantes históricas como bautista, luterana, pentecostal, presbiteriana, etc. La mentalidad judaica. La mentalidad judaica coincide más bien con la del capitalismo. No existiera capitalismo moderno sin la dispersión de los judíos en los países del hemisferio norte. Las relaciones entre el puritanismo y el capitalismo nos ha llevado a examinar la influencia de la religión sobre la vida económica. Ese espíritu capitalista constituye la base de la religión judía. En un análisis del libro de los judíos y la vida económica de Weiner Zombar, menciona que los orígenes del capitalismo no cuentan tanto a los judíos como individuos, sino como una idea platónica, la cual da lugar a la tendencia del espíritu. Es la raza del alma. Las contribuciones de los judíos en la economía han gratificado su dualismo moral. Los judíos han hecho posible del capitalismo bajo su forma actual. Este mismo capitalismo es lo que ha permitido a los pueblos crecer económicamente, en especial en América Latina. Es así como el Evangelio logra su auge en América Latina, por el trabajo, el crecimiento económico y una mentalidad judaica. Les recuerdo que en nuestras redes sociales, en Facebook, somos Aliento Visión Network, en Instagram, Aliento Visión, en Twitter, Aliento Visión TV, y también puede acceder a nuestra página web, alientovision.com. La pregunta de hoy es, ¿a qué se debe el crecimiento del Evangelio en América Latina? La semana pasada consultamos en nuestra pregunta de la semana, ¿cree usted que el selfie es un acto de vanidad, posando minuto a minuto en cada situación? Veamos quiénes nos escribieron en nuestras redes sociales.
Creo que es un exceso si la mayoría imita personajes de moda secular, nos dice Felipe Villalba desde Nueva York. Yo creo que solo es una moda, nos dice Emma Macías desde España. Una vez más, la pregunta de esta semana es: ¿a qué se debe el crecimiento del Evangelio en América Latina? Desde finales de la primera década del siglo XX, algunas denominaciones protestantes de los Estados Unidos fijaron su mirada en la República Dominicana. Hemos hecho contacto con el apóstol Reinaldo Franco Aquino de la iglesia ICRA. ¿Cómo ha crecido el Evangelio en República Dominicana? Primero quiero darte las gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio contigo. Y efectivamente, en la República Dominicana, al igual que en el universo de países de América Latina, el mapa religioso ha ido transformándose. Un mapa religioso que anteriormente era eminentemente católico se ha convertido ahora en un mapa que ha cambiado y que la comunidad evangélica ha ido creciendo de una manera extraordinaria. En República Dominicana, en nuestro caso específico, nuestra comunidad de fe en los últimos 10 años ha tenido un extraordinario crecimiento, fruto de una serie de elementos que han sido analizados. Incluso la última encuesta barómetro nos entregaba que un 23% de la población dominicana es cristiana, evangélica. Y eso es un buen dato porque unos 7, 8 años atrás eso era un 13, un 12, un 14. Lo que quiere decir que en los últimos 7, 8 años hemos tenido un crecimiento que sobrepasa los 10 dígitos porcentuales. ¿A qué se debe ese crecimiento que sobrepasa los 10 dígitos porcentuales? Principalmente, número uno, han crecido las contradicciones en grupos religiosos que tenían la hegemonía y el control. Número dos, las iglesias evangélicas se han desplazado de ser iglesias que estaban en las 4 paredes para moverse a las comunidades como una iglesia que da respuesta a los problemas sociales. Número 3, las iglesias se han convertido en refugios de masa para ayudar en la salud, para ayudar en la orientación psicológica, para ayudar en una serie de factores en los que la población ha sido muy vulnerable. Número 4, un elemento también interesante a considerar es que nosotros como comunidad hemos tenido más participación en los espacios de debates, en los espacios de decisión, incluso en la participación en la función pública. Entonces yo pienso que esos serían tal vez los 4 o 5 factores más importantes en cuanto al crecimiento. Tal vez no podría dejar el factor la gran cantidad de profesionales que se han ido añadiendo a nuestras iglesias. Entonces tenemos profesionales en todas las áreas que naturalmente está haciendo la iglesia más efectiva frente a los retos, frente a los desafíos, levantando nuestra capacidad de responder a las necesidades de la gente. Y esos son factores puntuales en cuanto al crecimiento de nuestra comunidad de fe. ¿Cree usted que el Evangelio es una manera de tener una relación más cercana con Dios? Yo creo que, mire, la relación con Cristo no tiene que ver con denominación, ni tiene que ver con iglesia. La relación con el Señor es algo muy personal, y si el Señor tiene su iglesia, Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, pero no podemos decir que esa iglesia es la pentecostal, aunque es la que tiene más influencia en nuestro continente. No podemos decir que es metodista, que es bautista, es la iglesia del Señor en sentido general. Y yo pienso que dentro de la comunidad que usted menos se piensa, hay gente que le sirve a Dios de todo corazón. Entonces, el patrón para entender cuál es la verdadera relación con Dios está determinado en que usted haya recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Y que usted tenga una sensibilidad para ayudar a la gente necesitada y que usted dedique sus dones, talentos y habilidades a cumplir el propósito de Dios, independientemente de la iglesia donde usted esté ubicado. Gracias al apóstol Reinaldo Franco Aquino. Es un placer para mí estar este tiempo y los bendigo a todos y esperamos que el Señor siga ensanchando su reino en todo nuestro continente.
Al regresar, conozca cuál es la cara religiosa en América Latina y por qué muchos cristianos salen del catolicismo para acentuar su fe en el Evangelio. Además, Carolina, entérese quiénes han conquistado el Evangelio en Guatemala y en dónde se permite orar en México. Ya regresamos con Actualidad Semanal.